Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. No es ningún secreto que, cuando se trata de asesinos en serie, las trabajadoras sexuales suelen ser las víctimas más comunes. Este patrón se repite una y otra vez en los casos más brutales. ¿Por qué ocurre esto? Muchos de estos criminales desarrollan una especie de misión personal, una justificación retorcida para asesinar. En su mente enferma, creen estar limpiando la sociedad. Este perfil se conoce como el de un asesino misionero, término acuñado por la criminóloga Ivana Kazoy. Sus víctimas no solo son trabajadoras sexuales, también pueden ser personas sin hogar o incluso niños en situación de calle. Casos como los de Dennis Nielsen, Gerard Stano y Robert Hansen encajan perfectamente en este perfil. Y el caso de hoy no es la excepción. Hoy conoceremos la historia de un asesino en serie que aterrorizó las calles de Daytona Beach, Florida, durante años. Desde 2007, las autoridades lo buscaron sin descanso, en lo que se convirtió en una de las cacerías humanas más intensas en ese estado desde los infames crímenes de los años 90. Así que prepárate, porque estás a punto de entrar en una historia donde el horror y la injusticia van de la mano. Dale like a este video, activa las notificaciones y acompáñame en esta investigación. Laquetta Gunter, una mujer de 45 años, vivía en los márgenes de la sociedad. Durante el día, trabajaba en empleos temporales, pero por la noche se ganaba la vida como trabajadora sexual en las calles de Daytona Beach. Era una figura conocida en la avenida North Ridgewood, donde frecuentaba bares y centros para personas sin hogar, no solo por trabajo, sino también porque allí podía conseguir comida gratis. Su mejor amiga, Stacy Dittmer, la recordaba como una mujer fuerte, de humor ácido y con una mirada cansada. Laquetta había vivido muchas cosas y parecía que la calle ya no podía herirla. Tenía 5 hijos, esparcidos por distintos puntos de Florida, de los que prácticamente había perdido contacto. En la Nochebuena de 2005, como todos los años, Laquetta planeaba pasar la noche con Stacy. Era una tradición entre ellas. Preparaban una cena navideña y se hacían compañía. Pero esa noche, Laquetta decidió salir un rato antes a un bar llamado Chubb's, ubicado en la esquina de North Beach Road y Madison Avenue. Le prometió a su amiga que volvería antes de que comenzaran los preparativos. Sin embargo, esa sería la última vez que Stacy la vería con vida. La noche pasó. Stacy esperó hasta la 1 de la madrugada, frustrada, antes de irse a dormir. Al amanecer del 25 de diciembre, su amiga seguía sin regresar. En un primer momento, pensó que Laquetta simplemente había roto la tradición, hasta que recibió la peor noticia de su vida. El cuerpo sin vida de Laquetta fue hallado en un callejón cerca de la salida de North Beach Road. Estaba descalza, solo llevaba puestos los calcetines. La causa de muerte, una herida de bala en la nuca. Un disparo certero como una ejecución. Sin embargo, en la escena también se encontraron rastros de semen, lo que hizo pensar a las autoridades que había sido víctima de una agresión sexual antes de morir. Stacy estaba devastada, no solo por la pérdida, sino por la forma en que su amiga fue arrebatada de este mundo. En honor a Laquetta, creó un cartel con su nombre y lo firmaron varias personas que la conocían. Luego lo pegó en el callejón donde ocurrió el crimen. El cuerpo de Laquetta fue incinerado en enero de 2006 y sus cenizas permanecieron con Stacy, quien hasta años después seguía visitando el lugar con una cerveza en mano para recordarla. En una entrevista, Stacy dijo: «Era mi confidente, podía contarle cualquier cosa. Era la mejor amiga que una persona puede tener. Tenía defectos, sí,
pero todos los tenemos. Mientras tanto, el caso se mantenía sin resolver. Pero ese mismo mes, el nombre de la cueta no fue el único en sonar entre las trabajadoras sexuales de la avenida Ridgewood. Julie Green, de 34 años, conocía bien las calles. De hecho, fue una de las que firmó el cartel que Stacy había creado para homenajear a la cueta. Su historia no era muy distinta. Antes de caer en las drogas, había trabajado como jardinera y peluquera canina. Tenía 2 hijas, de 11 y 13 años, a las que había dejado atrás cuando su vida dio un giro oscuro. En la calle, la conocían como Sissy, y era famosa por ser rápida, astuta y algo escurridiza. Era de esas personas que te encantaban en segundos, te seducía, y antes de que te dieras cuenta, desaparecía con el dinero que llevabas en el bolsillo de tu chaqueta. Aún así, Julie era una sobreviviente. Pero lo que ella no sabía es que pronto pasaría a ser la siguiente víctima de un asesino que no descansaba. Pero todo cambiaría el 13 de enero de 2006. Esa noche, Julie Green le dijo a una amiga que iba a hacer una llamada rápida desde un teléfono público ubicado en la calle Tomoka, en pleno centro de Daytona Beach. Parecía algo rutinario. Nada fuera de lo normal. Como tantas otras veces, su amiga pensó que Julie simplemente había salido con un cliente y que volvería pronto. Pero esta vez, Julie no volvió. A la mañana siguiente, un trabajador de la construcción hizo un descubrimiento macabro. El cuerpo sin vida de Julie, tirado en una obra en construcción. Cuando la policía llegó al lugar, la escena era inquietantemente familiar. Julie tenía una herida de bala en la nuca. Un disparo limpio, preciso, una ejecución. El arma utilizada era nuevamente una pistola calibre .40, la misma que había acabado con la vida de la cueta Gunther. Sin embargo, había una diferencia. En esta ocasión, la víctima había sido robada. Y no solo eso. En la escena se encontraron huellas de neumáticos, las cuales más tarde se vincularían con un Ford Taurus o Mercury Sable modelo 2003. Este pequeño detalle marcaría el inicio de una pista importante. Durante las pesquisas, los detectives encontraron entre las pertenencias de Julie una carta. Era para su novio, Mitch, quien cumplía condena por robo. La carta venía acompañada de una fotografía. Julie jugando con una niña desconocida. El contenido de la carta estremeció a los investigadores. Hola, Mitch. Sales el 3 de marzo. Quiero ir a casa contigo. Necesito ayuda. Llevo días sin dormir. Perdón por escribir. Muy cansada. Si me pasa algo, Smiley lo sabe todo. Siento que esta carta sea tan corta, pero tienes que saber cómo me siento. Te quiero siempre. Quiero volver a casa y empezar una nueva vida. Te escribiré pronto. Con amor. Sí. El tono era inquietante. Julie parecía saber que algo malo se acercaba. La policía comenzó a investigar a Rick Markoff, alias Smiley, a quien Julie había mencionado en su carta. Rick tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas, y para ese entonces ya estaba detenido por violar los términos de su libertad condicional. Durante el interrogatorio, Rick no fue de mucha ayuda. Alegó no saber a qué se refería Julie en la carta. Su actitud era evasiva, y aunque no se pudo comprobar su implicación directa en el crimen, la policía no descartaba del todo la posibilidad de que el asesinato fuera un ajuste de cuentas o una venganza dentro del mundo de las drogas. Y eso no era todo. La fotografía que Julie había adjuntado tenía una anotación escrita a lápiz, parcialmente borrada. Apenas visible, se leía «Incontria, ella puede ayudar», junto a una flecha que apuntaba a la niña desconocida de la imagen. Pero por más que investigaron, la policía nunca logró identificarla. Poco a poco, y por falta de recursos, se comenzó a archivar el caso.
algo común cuando las víctimas son mujeres en situación vulnerable. Pero el asesino no había terminado. Unas semanas más tarde, al norte de Daytona Beach, una nueva víctima aparecería. Su nombre era Ioana Patton, una mujer de 35 años. Aunque en ese momento trabajaba como enfermera en un centro médico local, su pasado incluía un arresto por prostitución y seguía vinculada al entorno callejero. De hecho, seguía usando como dirección postal el Centro para Personas Sin Hogar de Daytona Beach, conocido como el 100 Techos Center. No era raro verla caminando por el centro de la ciudad. Pero el 24 de febrero de 2006, todo cambió. Ese día, la policía recibió una llamada anónima desde un teléfono público ubicado sobre Bill France Boulevard. El hombre que llamó aseguró que, durante un paseo con un amigo por Mason Avenue, habían encontrado un cadáver. Cuando los agentes llegaron, confirmaron la peor noticia. Era el cuerpo de Ioana Patton. La autopsia reveló que había sido asesinada con un disparo de arma calibre .40, igual que las víctimas anteriores. Sin embargo, había algo diferente. El disparo no fue hecho al estilo ejecución. Estaba en un ángulo más irregular, lo que hizo pensar a los investigadores que Ioana luchó antes de morir. Además, se recogió semen de la escena, una prueba que sería crucial más adelante. Días después, el auto de Ioana fue hallado abandonado detrás de un centro terapéutico en una zona poco transitada entre Ridgewood Avenue y Cottrell Boulevard, otro punto inquietantemente cercano a las escenas de los crímenes anteriores. Para entonces ya era evidente que algo oscuro estaba ocurriendo en las calles de Daytona Beach. Un asesino estaba suelto. Uno que conocía a sus víctimas, que las acechaba, que sabía cómo moverse sin dejar rastro. Este nuevo hallazgo planteaba una posibilidad escalofriante. El asesino podría estar operando en una zona muy específica, cerca de donde fueron encontradas las dos primeras víctimas, Laquerta Gunter y Julie Green. La presión sobre el Departamento de Policía de Daytona Beach comenzó a crecer como una bola de nieve. El recién nombrado jefe de policía, Mike Chitwood, sabía que algo grande estaba ocurriendo y que cada segundo sin respuestas ponía en riesgo más vidas. Después de semanas de tensión e incertidumbre, Chitwood tomó una decisión clave: conectar oficialmente los tres asesinatos. El patrón era claro: alguien estaba acechando y eliminando trabajadoras sexuales en Daytona Beach. Pero no todos estaban de acuerdo con esa narrativa. La familia de Ioana Patton, por ejemplo, negaba rotundamente que ella estuviera ejerciendo la prostitución, a pesar de que había sido detenida años atrás por ese motivo. Según ellos, Ioana había reconstruido su vida. Aún así, los investigadores creían que ella había vuelto a las calles para conseguir dinero, lo que generó una fractura entre la familia y la policía. Esa desconfianza afectaría el curso de la investigación. Mientras tanto, los detectives empezaron a perfilar el comportamiento del asesino. Teorizaron que, en al menos 2 de los casos, las víctimas se subieron voluntariamente al vehículo del asesino, probablemente sin imaginar lo que ocurriría después. También notaron que el criminal no se molestaba en ocultar los cuerpos, lo que sugería un perfil desorganizado y posiblemente impulsivo. El laboratorio de balística confirmó otro dato inquietante. El arma homicida era una pistola Smith & Wesson Sigmas serie VIE, calibre .40. La misma en todos los casos. Y si quedaban dudas, el ADN encontrado en las escenas terminó por unir oficialmente los crímenes. Sin embargo, había un problema. No había coincidencias en las bases de datos federales ni estatales. Esto significaba que el asesino nunca había sido arrestado, o si lo había sido, fue en otro estado donde no se compartía la información genética. La cacería
había comenzado oficialmente. Una de las herramientas más utilizadas por los investigadores para capturar a asesinos en serie es el perfil criminal, y así lo hizo el agente especial Tom Davis, del Departamento de Policía de Florida. Según el perfil psicológico que trazaron, el asesino era probablemente un hombre blanco, con una pareja, novia o esposa, hacia la que siente algún tipo de odio o resentimiento. Seguramente tiene un trabajo estable, lo que le permite pagar por servicios sexuales. Es posible que conociera previamente a algunas de sus víctimas. Tal vez tenía una fijación con ellas. También se sospecha que el asesino tiene una obsesión particular con las medias, ya que en todos los casos, la ropa interior estaba intacta, pero muchas veces las medias faltaban o estaban colocadas de forma extraña. La teoría era perturbadora, pero ayudaba a enfocar la búsqueda. El ADN del asesino ya estaba guardado, solo faltaba encontrar al dueño. En abril de 2006, la policía comenzó a recolectar muestras de ADN de todos los posibles sospechosos. La lista era larga, e incluía algunos nombres sorprendentes. Sí, incluso agentes de policía de la zona fueron sometidos a pruebas, simplemente por protocolo. Durante ese proceso, una mujer se presentó con una acusación seria. Su ex-esposo era el asesino. Lo describió como un esquizofrénico paranoico con un historial violento. Afirmó que él mismo le había confesado haber matado a una mujer de un disparo en la cabeza. Pero al analizar su ADN, la conclusión fue clara. No era él. Otro sospechoso fue David Gibson Lindsay, un vagabundo conocido en las calles como Rick. Varias personas lo habían visto en los mismos lugares donde solían frecuentar las víctimas. Cuando la policía escarbó en su pasado, descubrieron algo escalofriante. En 1988, David fue condenado por asesinar a su esposa, Christine Winson. La había golpeado brutalmente y luego la asfixió con una bolsa plástica. Por ese crimen pasó 9 años en prisión. Y no era todo. Después de salir en libertad en 1997, fue sospechoso del asesinato de un anciano, Austin Runyon, en 2001. El método también fue violento: estrangulación y golpes múltiples. Finalmente, en junio de 2006, fue detenido por ese segundo caso y extraditado para enfrentar los cargos. Pero antes de irse, la policía de Daytona Beach le tomó una muestra de ADN. Y tampoco coincidía. El fracaso de ambas pistas dejó al departamento frustrado. Semanas de trabajo, decenas de horas de vigilancia, interrogatorios, análisis y nada. El capitán Brian Skipper, jefe de la División de Investigaciones, fue sincero con la prensa. Estamos empezando de cero. Volvemos a revisar todas las pistas. Hablamos nuevamente con las personas entrevistadas al principio. Queremos asegurarnos de que no se nos haya pasado nada. Pero mientras la policía perdía tiempo valioso, el asesino se había esfumado. O eso parecía. Los expertos creen que el criminal se asustó al enterarse de que la policía tenía su ADN, y por eso se mantuvo en silencio durante más de 1 año y medio, hasta que volvió a atacar. A finales de 2007, el horror regresó a Daytona Beach. Stacy Charlene Gage, de 30 años, había tenido una vida complicada, marcada por el abuso de sustancias. A los 21 años ya era madre de 2 hijos. A pesar de sus intentos por rehacer su vida, las drogas y la pobreza la arrastraban constantemente hacia el abismo. Después de una breve recuperación, Stacy había vuelto a consumir, y eso la colocó directamente en la mira del asesino. En diciembre de 2007, Stacy Charlene Gage estaba intentando salir adelante. Vivía con su abuela, quien la ayudaba a superar los estragos de su pasado marcado por el abuso de drogas. Parecía que, por fin,
Su vida comenzaba a encontrar un poco de estabilidad, hasta que todo se detuvo. El 10 de diciembre, Stacy le pidió prestada a su abuela una camioneta Plymouth Voyager modelo 1998. Iba a hacer unas compras rápidas, hielo, algunas cosas para la casa, pero nunca regresó. Su abuela, angustiada, denunció su desaparición, y durante semanas no hubo ni una sola pista, hasta que llegó el 2 de enero de 2008. El oficial Chris Reader patrullaba cerca de una antigua iglesia abandonada en la avenida Hancock, al norte de Daytona Beach. Al detener su patrulla, un hedor insoportable invadió el interior del vehículo. Abrió la puerta y lo olió con más claridad. Era un olor que ningún policía quiere reconocer, el olor de la muerte. Siguió el rastro por unos 15 metros, y allí, oculto entre la maleza, encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Se trataba de Stacy. El forense solo pudo determinar que había recibido un disparo en la parte posterior del cráneo. Por el tamaño del orificio, se estimó que el arma usada era calibre .32, .40 o .45. Pero esta vez, a diferencia de los casos anteriores, no había ADN, ni pistas ni evidencia física, y eso encendió todas las alarmas. Una semana después del hallazgo del cuerpo, el vehículo de Stacy fue localizado abandonado en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en South Beach Road, un lugar frecuentado por estudiantes universitarios. Los residentes dijeron que la camioneta llevaba allí desde mediados de diciembre. No vieron quién la dejó. No sabían nada más. En un principio, Stacy no encajaba del todo con el perfil de las víctimas anteriores. No había evidencia de que trabajara como prostituta, al menos no en la calle. Pero surgió una nueva teoría. Tal vez ofrecía servicios a través de Internet en sitios como Craigslist o Backpage, lo cual encajaría con el cambio de método del asesino. Y había algo más: la firma del crimen, la forma del disparo, la ubicación del cadáver, el abandono. Todo era idéntico a los casos anteriores. Cuando los medios presionaron para saber si existía una conexión entre el asesinato de Stacy y los otros crímenes, el jefe de policía Mike Chitwood respondió con cautela: «Hay detalles que no puedo divulgar, pero si analizamos los hechos, creo que podríamos estar en la dirección correcta». Era evidente, el patrón era el mismo. El asesino de Daytona Beach había vuelto, y esta vez las autoridades decidieron ir a la guerra. Se creó un grupo especial de trabajo, una coalición entre la policía de Daytona Beach y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Más de una docena de agentes dedicados a cazar a un solo hombre. La ciudad se convirtió en el epicentro de una megaoperación. La estrategia era simple, pero ambiciosa: recoger muestras de ADN masivamente. Cualquier conductor que fuera detenido debía proporcionar una muestra. Se interrogaba a cientos de personas. Se analizaban vehículos, patrones, perfiles. Y durante esa oleada, un médico de Ormond Beach fue detenido mientras tenía relaciones sexuales con una trabajadora sexual dentro de su coche. En su vehículo había una pistola y unas esposas. El perfil del sospechoso encajaba. Por un momento, las alarmas se encendieron. Pero al comparar su ADN con el del asesino, el resultado fue el mismo que tantas veces antes. No coincidía. La operación continuó durante meses, pero sin resultados concretos. El asesino parecía un fantasma. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Los recursos se agotaban. Las esperanzas también. Eventualmente, el grupo de trabajo fue disuelto temporalmente. No había pistas. No había crímenes nuevos. Todo indicaba que el asesino se había esfumado, o peor aún, que había cambiado de zona. 2 años después, en 2010,
el periódico Orlando Sentinel publicó un artículo titulado Los asesinos olvidados de Florida. En él se abordaban los casos sin resolver del estado, y el del asesino de Daytona Beach estaba en esa lista. Según datos del FBI, los 4 asesinatos estaban entre los 28 crímenes en serie no resueltos en Florida. Y lo más inquietante, muchos de ellos ocurrían cerca de la Interestatal 4, el gran corredor que conecta Tampa con Daytona Beach. Y aquí surgió una teoría perturbadora. ¿Y si estos crímenes eran solo una fracción de algo mucho más grande? ¿Y si el asesino era en realidad un camionero de larga distancia? Las autoridades comenzaron a revisar otros casos similares a lo largo de la carretera. Y en medio de esa nueva ola de investigación, apareció una conexión inesperada. El asesino podría estar vinculado con los crímenes del asesino de Long Island, un misterioso depredador que dejó al menos 4 víctimas a lo largo de las playas de Nueva York. Las fechas, los métodos y las víctimas compartían rasgos demasiado similares como para ignorarlo. ¿Podría ser el mismo hombre, un asesino nómada, un monstruo en movimiento? La policía de Florida aún no tenía respuestas, pero no se darían por vencidos. Lo curioso es que este asesino actuó por primera vez en Daytona Beach entre diciembre de 2005 y febrero de 2006, y luego desapareció por casi 2 años. No volvió a atacar sino hasta diciembre de 2007. Por otro lado, el llamado asesino de Long Island inició su ola de crímenes en julio de 2007, pero luego desapareció misteriosamente durante 3 años, hasta su reaparición en 2010. Esa coincidencia temporal hizo que muchos creyeran que tal vez se trataba de la misma persona, un asesino que viajaba por diferentes lugares y atacaba cuando lo creía conveniente. Si era así, no solo tenía un perfil refinado, sino que también era increíblemente escurridizo. Aún así, las autoridades reconocían que, aunque las similitudes existían, no había pruebas concluyentes que unieran ambos casos oficialmente. Fue hasta el 7 de marzo de 2016 cuando apareció una nueva víctima. El cuerpo desnudo de Rachel Elizabeth Bay, de 32 años, fue encontrado a un costado de una autopista en la ciudad de Júpiter, Florida. La autopsia reveló que había sido brutalmente golpeada y estrangulada. Todo indicaba que intentó defenderse, pero no fue suficiente. Esta vez sí se recuperó ADN del cuerpo, y el análisis arrojó una coincidencia con el mismo asesino que había aterrorizado Daytona Beach años atrás. Esto confirmaba que el criminal seguía activo, aunque se mantuviera en las sombras durante años. A pesar de este hallazgo, el caso volvió a enfriarse. Pasaron meses, luego años, y no hubo avances concretos. La policía de Daytona Beach afirmó públicamente que seguían investigando, pero creían que el asesino ya no residía en la zona. En medio del misterio, un perfilador retirado del FBI, Greg McCrary, compartió su análisis. Creía que el asesino proyectaba en sus víctimas una lucha interna con su propia sexualidad reprimida y que ese conflicto personal lo impulsaba a matar. En 2018, con el caso estancado, las autoridades ofrecieron una recompensa de $20,000 a quien brindara información clave para detener al responsable. Pero nada sucedió. No fue sino hasta el 15 de septiembre de 2019 cuando todo cambió. Florida se despertó con una noticia impactante. Habían detenido a un sospechoso relacionado con los asesinatos de Daytona Beach. El arresto ocurrió en Palm Beach. Un hombre de 37 años había sido vinculado al asesinato de Rachel Bay gracias a una prueba de ADN. Pero eso no era todo. Al realizar pruebas más profundas, su ADN también coincidía con el encontrado en los cuerpos de Laketa Gunter, 2005, y Julie Green,
2006. Posteriormente, pruebas balísticas lo relacionaron con el homicidio de Ioana Patton. El hombre fue trasladado a la cárcel del condado de Volusia y se le imputaron 3 cargos adicionales de asesinato en primer grado. Durante una conferencia de prensa, la jefa del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Lori Napolitano, explicó que lograron dar con el sospechoso gracias a un análisis de genealogía genética. El ADN del asesino fue ingresado en una base de datos, lo que permitió construir su árbol familiar. Una vez identificado, lo pusieron bajo vigilancia. Fue entonces cuando tiró una colilla de cigarro al suelo y al analizarla, se confirmó. Era el mismo asesino de Daytona Beach. Su nombre era Robert Tyrone Hayes. Nació el 12 de marzo de 1982 en West Palm Beach, Florida, y desde pequeño vivió en un entorno disfuncional. Su padre fue asesinado poco después de su nacimiento, y durante su adolescencia sufrió abusos por parte de un familiar. A esto se sumaba el bullying que sufría por su sobrepeso, lo cual marcó profundamente su carácter. Quienes lo conocieron lo describían como un joven tranquilo, al que le gustaba escribir poesía. Lo apodaban Squeak y llevaba una vida sexual muy activa. Incluso participaba en fiestas privadas con trabajadoras sexuales y miembros de su entorno familiar. En el año 2000 tuvo una pareja con la que tuvo un hijo. Posteriormente estudió justicia penal en la Universidad Bethune-Cookman. Sí, justicia penal. En 2005 intentó emprender con un negocio de comida, pero fracasó. Poco después, en diciembre de ese año, asesinó por primera vez. Su víctima fue Laketa Gunter. En ese momento, fue interrogado por la policía, ya que había comprado una pistola Smith y Wesson calibre .40 semanas antes del crimen. Pero las autoridades lo descartaron como sospechoso. ¿La razón? Pensaban que el asesino era un hombre blanco y Robert era afroamericano. El juicio de Robert comenzó el 11 de febrero de 2022. La fiscalía pidió la pena de muerte. Fue declarado culpable de 3 asesinatos, pero el juez le impuso 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, Robert aún está esperando juicio por el asesinato de Rachel Bay. También se sospecha que podría estar relacionado con la muerte de Regan Kendall, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en julio de 2006, y con el caso de Kelly Lynn Forn, hallada sin vida ese mismo mes en el condado de Orange. Como suele suceder en los casos de asesinos en serie, el número real de víctimas sigue siendo un misterio. El caso de Robert Tyrone Hayes es un claro ejemplo de cómo algunos criminales no discriminan por raza. Para él, lo importante era que la víctima fuera una trabajadora sexual. Una vez que encajaba en su perfil, la trataba como un objeto desechable. Para Robert, cada asesinato era una forma de reafirmar el poder y el control que sentía que el mundo le había negado. Gracias por quedarte hasta el final del video. Déjame en los comentarios qué piensas de este escalofriante caso. Nos vemos en el próximo caso.